Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:42 en la mañana. Vamos a hacer contacto vía telemática con el economista Augusto de la Torre, quien coordinó, fue parte, como cabeza de este comité, de esta comisión integrada por el presidente de la República, para elaborar una propuesta de nuevo sistema de pensiones. Economista Augusto de la Torre, bienvenido, buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Fabricio, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Lamento que no puede estar por internet porque no tengo electricidad, pero tengo señal de celular, entonces podemos hacerlo por esta vía. No se preocupe, le entiendo porque se le escucha bien su intervención. A ver, luego de varias semanas de presentada la propuesta, ¿qué sensaciones tiene usted sobre las reacciones que generó esta iniciativa entregada al presidente de la República? Mire, estamos en el proceso de conversación con la sociedad y la entrevista que tengo con ustedes es parte de ese proceso de explicación y presentación de la propuesta que estamos haciendo. Vamos a entregar el informe final y el proyecto de ley, el borrador de proyecto de ley a la sociedad y al presidente en pocos días, yo me imagino que en menos de 10 días, y con ello el trabajo de la comisión ya se acaba. El proceso luego tendrá que ser adoptado por el sector político, por los candidatos, por el gobierno. Y sobre esto, la verdad, yo no puedo anticiparle cuál va a ser la vida, ¿no?, de este proyecto. Como cuando los bebés nacen, uno no sabe cómo van a ir cambiando. Pero lo que sí le puedo decir con toda certeza es que el país necesita una reforma al sistema de pensiones pronto. De lo contrario, podemos entrar en una situación horrible en la que no haya los dólares para pagar las pensiones. Y eso se debe principalmente a un enorme cambio demográfico que se está materializando en el país y que simplemente ha hecho que la población vaya envejeciendo y que los que estamos en la tercera edad vivamos más largo, de tal forma que ya los ingresos del sistema de pensiones ecuatoriano ya no alcanzan para pagar las pensiones. Esto puede durar unos 3 años más, quizás si el fisco consigue pagar todo el 40% que tiene que pagar para las pensiones en efectivo, lo cual históricamente ha sido muy difícil, pero suponiendo que pueda hacerlo, en las estimaciones que nosotros hemos hecho, tomando en cuenta la liquidez del fondo de pensiones, nos parece que tenemos unos 3 o 4 años antes de llegar a ese punto en el cual simplemente no hayan los dólares, ni los dólares fiscales, ni los dólares que entran por aportes al sistema. Economista, buenos días, bienvenido nuevamente, le saluda Belkis Sánchez. En efecto, el objetivo de esta propuesta es dar sostenibilidad al fondo de pensiones. Básicamente lo que plantean es subir o incrementar los años de aportación de una forma progresiva. Una vez que se conoció de esta propuesta, las centrales sindicales salieron públicamente en rechazo a este planteamiento porque más o menos lo que ellos sostienen es que sería regresivo en derechos adquiridos de los aportantes. ¿Es regresivo? No, claramente que no, y estoy convencido de que las personas que critican la propuesta no se han tomado el tiempo de leerla, y bueno, yo les invito a que lo hagan con cuidado. A mí me ha tocado, digamos, la suerte o el privilegio de trabajar en varias reformas de pensiones en el mundo a través de mi profesión, y esta es la que más cuidadosamente propone un respeto de los derechos adquiridos, y no solo de los derechos adquiridos, sino de las expectativas de beneficios que la gente tiene cuando aporta a un sistema. Recuerde usted que usted adquiere el derecho cuando se vuelve elegible para la pensión. En el sistema actual, un ecuatoriano puede volverse elegible para una pensión a los 60 años de edad, siempre y cuando haya contribuido por lo menos 30 años. O puede volverse elegible para una pensión a los 70 años de edad, siempre y cuando haya contribuido por lo menos 10 años. Ese es el sistema actual. El derecho se adquiere en el momento que cumples con los requisitos para la pensión.
Antes de eso aportas y los aportes constituyen una expectativa de beneficio, pero todavía no un derecho adquirido. En la propuesta nuestra nosotros respetamos no solo el derecho adquirido, sino las expectativas adquiridas. Estamos proponiendo que todos los aportes que se han hecho hasta el momento de la reforma, por ejemplo, si un afiliado ha estado 20 años aportando, que esos aportes se les reconozca y se le acredite al afiliado con las reglas del sistema actual, de manera que todas las expectativas que adquirió a través de esos aportes se le confirme y se le acredita, de manera que todos los afiliados que están cercanos a jubilarse prácticamente no sentirían ningún cambio como resultado de la reforma. Además, se protegen obviamente los derechos adquiridos de los que ya están jubilados. A ellos no se les toca su pensión. Y además proponemos que aquellos que ya son elegibles para la pensión al momento de la reforma puedan ejercer ese derecho. Compare usted, por ejemplo, con la reforma del 2001, en el que se propuso que aquellos que eran elegibles para la pensión tengan que esperar unos años más. Entonces ahí, digamos, hubo una parte que no se respetó completamente. Entonces, yo creo que hay una equivocación de fondo, no hay ninguna regresión y el respeto a los derechos adquiridos es posiblemente uno de los más completos que he visto en reformas pensionales. Y puedo seguir hablando cómo se hacen otras reformas. Pero eso lo que usted está explicando, economista de la Torre, querría decir que esta propuesta no se parece a aquella que derivó en la Ley de Seguridad Social aprobada en 2001 por el Congreso y declarada inconstitucional parcialmente por el Tribunal Constitucional en 2002. Claro, o sea, nosotros aprendimos de esa experiencia y hemos trabajado con mucho cuidado para evitar que se pueda pensar que esta propuesta está en contra de derechos constitucionales y de derechos adquiridos. Entonces, en eso nos sentimos legalmente en terreno bastante firme. Como resultado de esta propuesta que tiene un respeto muy completo a los derechos adquiridos, y no solo los derechos adquiridos, sino también las expectativas de beneficios. Como resultado de eso, la propuesta nuestra tomaría 30 años de transición, porque tomaría más o menos 3 décadas hasta que todos los aportantes estén ya bajo el nuevo sistema. Entonces es una transición muy gradual. Y mientras más pronto la hagamos, más gradual puede hacerse la transición. Mientras más esperemos, más duras van a tener que ser las reformas. A ver, creo que el punto más controversial de la propuesta que ustedes han planteado es el de elevar el número de aportes o el tiempo de aportación manteniendo la edad de jubilación. Y hay quienes dicen, no es posible lo uno sin lo otro. O sea, si se aumenta el número de aportes, obligatoriamente va a aumentar la edad de jubilación. ¿Cómo funciona? Es decir, la propuesta que plantea para elevar el tiempo de aportes, pero mantener la edad de jubilación, economista. Sí, es muy curioso cómo la psicología popular, que no tiene tiempo para leer una propuesta, se agarra de algún tema, lo malinterpreta y hace un gran caso de estado de saber. Entonces, permítame explicar esto, que esto es muy importante. Primero entendamos qué pasa ahora. Ahora tú tienes una tabla que dice, si tienes 60 años de edad puedes jubilarte siempre y cuando hayas aportado 30. Si tienes 61 años de edad, también necesitas 30. Y hasta los 64 años de edad, si quieres jubilarte hasta los 64 años de edad, puedes hacerlo, pero tienes que haber aportado 30. Luego hay un salto, y nuestro sistema actual dice, pero si llegas a los 65 años de edad, solo tienes que haber aportado 15 y te vuelves elegible. Esto es una tabla discontinua. Nosotros proponemos una cosa mucho más lineal. Pero primero, para proponer lo que estamos proponiendo, vimos qué es lo que los ecuatorianos hacen. Entonces hemos visto las estadísticas y lo que vemos es que la mayoría de los afiliados escogen jubilarse a eso de los 65 años de edad, típicamente con unos 30 años de aporte. O sea que nosotros partimos, observemos qué es lo que ahora están haciendo los afiliados y propongamos algo que sea compatible con lo que los afiliados están haciendo de hecho.
no de lo que está en la cabeza de ellos, lo que hacen de hecho al jubilarse. Entonces, vemos que a los 65 años de edad se están jubilando con 30. Entonces, estamos proponiendo una tabla lineal a la cual nos acercamos gradualmente 6 meses por año. Tomaría entonces 10 años llegar a la tabla que proponemos, pero la tabla que proponemos es lineal en el sentido de que si quieres jubilarte con 60 años de edad, vas a tener que hacerlo con 35 de aportes. Pero si quieres jubilarte con 63 años de edad, vas a tener que hacerlo con mucho menos años de aporte, porque nuestra tabla es lineal. Mientras más demoras 1 año en jubilarte, te bajamos 2 años los mínimos requeridos. Entonces, para poner dos extremos de esta tabla, con 70 años de edad, ahora tú puedes jubilarte con 10 años de aporte. Después de 10 años de transición, si quieres jubilarte a los 70 años de edad, tendrás que haber aportado 15. Entonces, hay un aumento en los años de aporte que es muy gradual. Pero ahora, por ejemplo, si tú tienes 64 años de edad, tienes que haber aportado 30. En nuestro sistema, con 64 años de edad, ya tendrás que haber aportado solo 27. Entonces, si uno ve la tabla bien, la compara bien y piensa en la transición, se va a dar cuenta que no es nada del otro mundo lo que estamos proponiendo. Estamos haciendo una cosa que es sensata y que además es compatible con la lógica. Porque si tú te jubilas a los 70 años de edad y tienes una expectativa de vida de llegar hasta los 85, vas a disfrutar de una pensión por 15 años. Entonces, tiene sentido pedirte menos años de aporte si solo vas a disfrutar de una pensión por 15 años. Pero si quieres jubilarte a los 60, pues hazlo, pero vas a disfrutar de una pensión por 25 años. Entonces, tiene sentido pedirte más años de aporte si quieres jubilarte más joven. Esta es la lógica. Economista, ahora bien, ¿están ustedes próximos a presentar esta propuesta definitiva? Nos lo acaba de decir. ¿Qué trámite debe seguirse para su aplicación? Porque estamos con un proceso electoral ya a la vuelta de la esquina que significará un cambio de gobierno. Y no hay asamblea. Y no hay asamblea, y entonces nada garantizaría que esta propuesta logre vigencia. Así es. La nuestra es una propuesta para consideración de la sociedad, del sector político, del gobierno, de los candidatos. No es una propuesta oficial, no es una propuesta del gobierno. Tanto no es una propuesta del gobierno que el gobierno se enteró hace 3 semanas cuál era la propuesta. Y nos dio 6 horas de su tiempo el presidente y su equipo para entender cuál era la propuesta. Entonces, no es una propuesta oficial, no es una propuesta vinculante, es una propuesta para que la sociedad la discuta y la tramite. La comisión no puede sustituir al necesario proceso político. Entonces, nosotros no podemos controlar eso. Tenemos la esperanza de que la sociedad la discuta, la lea con cuidado. Y yo personalmente tengo la certeza de que aunque quieran enterrarla, van a tener que desenterrarla dentro de 2 años, porque el ministro de Finanzas de 2 años o el presidente del Consejo Directivo del IES se van a dar cuenta que no tienen los dólares. Entonces, no tiene sentido esperar hasta ese momento, creo yo. Y estas son políticas de Estado. El tema de pensiones, el tema de salud pública, el tema de educación, el tema del mercado laboral, no son pues políticas de un gobierno de turno, del anterior, del presente o del siguiente, sino del Estado. Son, digamos, pilares fundamentales del contrato social de un país. Entonces, a las pensiones hay que tratarlas con cuidado, pues, porque es en qué país queremos vivir. Y cuando contemos la historia a los colombianos o a los peruanos, tenemos que poder decirles, yo vivo en un país que tiene un sistema de pensiones así, de esta manera. Ustedes en la propuesta, economista, le pregunto, ¿también incorporan la posibilidad de una coexistencia del seguro social obligatorio del IES con seguros privados? Y vuelvo otra vez al caso de la Ley de Seguridad Social del año 2001, en donde se incorporó esa posibilidad, que luego fue echada abajo por la resolución del Tribunal Constitucional de la época. ¿Se vuelve ese debate o no, economista? No, porque no estamos proponiendo ningún seguro privado que reemplace al actual. Lo que nosotros proponemos, eso sí es cierto, proponemos que
aprendamos de los países que están enfrentando el cambio demográfico y que están adaptando sus sistemas pensionales. Y en estos países lo que se observa es que los sistemas pensionales más exitosos, los que mejor resisten la demografía, son sistemas que tienen dos componentes. Por un lado tienen la pensión vitalicia que sale de un sistema como el ecuatoriano. Tiene que estar arreglado ese sistema y reparado para que sea sostenible, pero una pensión vitalicia es una cosa muy importante para la gente, porque te dan un cheque desde que te jubilas hasta que falleces. Entonces tienes la seguridad de un cierto ingreso, eso se llama el seguro contra el riesgo de longevidad. Entonces la pensión vitalicia nos parece fundamental, por eso queremos mantener el sistema del IBM reparado. Pero luego sugerimos que se complemente el ingreso en la vejez con planes de ahorro para la vejez. Y lo que decimos es, ya tenemos uno que es bastante bueno, que se llama Fondo de Cesantía, al cual aportamos obligatoriamente. Y el Fondo de Cesantía, en los hechos, es un fondo de ahorro para la vejez. El 90 y pico % de los afiliados lo retiran recién cuando se jubila. Y yo me acuerdo también, perdón que le interrumpa, yo me acuerdo también que, porque sí recuerdo algo del debate del 2001 cuando aprobaron la ley. Se hablaba, por ejemplo, de que el fondo de reserva no se convierta en dinero de bolsillo, sino que quede también para la jubilación. Finalmente, eso también se echó para abajo con la sentencia del Tribunal Constitucional, pero esa también es la idea. Mire, el fondo de reserva hasta el año 2015 o 16, por ahí, era un fondo de ahorro a mediano plazo. A mí esa filosofía me gusta mucho porque una familia necesita ahorrar para la vejez, pero también necesita ahorrar para eventualidades que ocurren en la vida familiar, que hay que mandarle el hijo a la universidad, que hay que hacer un viaje, etcétera, etcétera. Para eso se necesita ahorros de corto, de mediano plazo. Entonces, el modo como nuestra propuesta funciona es que creemos que deben haber ahorros para la vejez que complementen la pensión vitalicia, organizados en torno al fondo de cesantía, que ya lo tenemos, y ampliando hacia planes de ahorro voluntarios, pero que además exista un ahorro de mediano plazo en el caso del fondo de reserva. Entonces, lo que estamos proponiendo es que para los trabajadores que ganan más del salario mínimo, ellos ahorren la mitad de lo que se aporta al fondo de reserva. En lugar de mensualizar la totalidad, solo mensualicen la mitad. Los trabajadores de bajos ingresos posiblemente no pueden hacer esto porque ya se acostumbraron a mensualizar su fondo de reserva. Y cuentan con esa plata mensualmente, pues. Claro, entonces nosotros decimos, bueno, pero al menos para los trabajadores que ganan por encima del mínimo, sí deberíamos, la política pública debería inducirlos a que parte de eso se ahorre en cuentas, digamos, de un certificado de depósito a 2 años o a 1 año. Porque esa plata ayuda a amortiguar las eventualidades inesperadas en la vida. Y si tienes ahorros a mediano plazo, tienes la ventaja de que la gente entonces cuando está necesitada no consume los ahorros para la vejez, porque el ahorro para la vejez es para la vejez. En cambio, estos ahorros son para cosas de más corto y mediano plazo. Entonces, sí, proponemos que la mitad del aporte al fondo de reserva no se mensualice para los trabajadores que ganan por encima del mínimo. Y que se lo mantenga en cuentas de ahorro a 1 año o 2 años plazo. Acá me piden que le pregunte, ¿cómo se calcula el valor de la pensión y sus diferencias respecto de lo que actualmente está vigente, economista? Sí, ahí hay una pregunta muy importante. Al momento, nosotros tenemos una fórmula con unos parámetros que determinan la pensión y está definida una vez que te vuelves elegible para jubilarte con la tablita que habíamos hablado antes. Una vez que eres elegible para jubilarte, el sistema te paga una pensión vitalicia que es un porcentaje de tus 5 mejores años de remuneración. Así funciona. Entonces, lo que está pasando ahora en el Ecuador es que ese porcentaje, por ejemplo, es bastante alto para personas que aportan por 10 años y se jubilan a los 70. Entonces, eso está creando una gran distorsión. Uno ve en las estadísticas una gran cantidad de afiliados que se afilian recién a los 60 años de edad. Durante 10 años cotizan, 5 de esos 10 años cotizan sobre sueldos muy altos y a los años, cuando cumplen 70 se jubilan con una pensión que es igual al 50% de sus 5 mejores años de remuneración.
Entonces uno ve un salto enorme en las estadísticas de ecuatorianos que ya se dieron cuenta de esto, incluso extranjeros que vienen al Ecuador, incluso norteamericanos que vienen con su cheque de Social Security, vienen y se dan cuenta, mira, aquí en el Ecuador yo puedo afiliarme a los 60, cotizar por 10 años, con buenos sueldos por 5 años y tengo una pensión alta. Entonces esa manera de calcular la pensión que tenemos ahora tiene que ser reformada. Entonces nosotros lo que proponemos son dos cosas. Primero, que el número de años de sueldo que se tome en cuenta para computar la pensión se vaya extendiendo gradualmente. Que el siguiente año sean 6 años de mejor remuneración, después 7 años, después 8, hasta llegar a 25 o 30 años de mejor remuneración en una transición de 25 años. Y que luego, cuando calculemos la pensión, tengamos transparencia. Al momento, el cheque de la pensión de cualquier jubilado, el 40% de ese cheque es regalo del Estado. Es esta contribución obligatoria del Estado, este subsidio fiscal que la ley le obliga al fisco a dar. Entonces, ya sea que la pensión sea de una persona de ingresos altos o de una persona de ingresos bajos, una pensión de $2,000, el 40% es regalo del Estado. Una pensión de $600, el 40% es regalo del Estado. Nosotros decimos, eso no nos parece justo. Entonces, creemos una pensión que sea la suma de dos componentes. Un componente, los que nosotros llamamos pensión básica, que es el regalo del Estado. Y hagamos que esa pensión básica sea igual para todos los jubilados. Y la pensión variable se calcule de acuerdo con los parámetros y las fórmulas del sistema, y la pensión vitalicia sea la suma de los dos. Con lo cual, ¿qué es lo que uno consigue? Queda clarísimo cuál es el regalo del Estado. Y además queda claro que para las personas de ingresos bajos, la pensión básica va a ser un porcentaje alto de su pensión. Mientras que para la persona de ingresos altos, la pensión básica va a ser un porcentaje bajo, pequeño de su pensión. Con lo cual, el subsidio fiscal, si uno quiere llamarlo así, se canaliza de mejor manera en favor de afiliados de ingresos medios y bajos. ¿Por qué? Porque los afiliados de ingresos medios altos y altos tienen más capacidad de ahorro y por tanto pueden complementar su ingreso en la vejez a través de los planes de ahorro, el fondo de cesantía, etcétera. Economista, en honor al tiempo y lo último, daría la impresión de que la propuesta de la comisión que usted lidera, que usted coordina, se la hizo sin generar un debate nacional sobre el presente y el futuro del sistema de pensiones. ¿Ustedes socializaron esto antes de presentarlo al presidente o es a partir de la presentación del presidente que ustedes consideran que se debe abrir un debate nacional sobre esto? A ver, nosotros hicimos, cuando adquirimos el compromiso con el presidente de trabajar en la propuesta de pensión, dijimos dos cosas. Queremos hacerlo con sustento técnico y con acceso a los datos del IES y asistencia técnica del BID, del Banco Mundial. Y también queremos hacerlo en consulta con sectores de la sociedad civil. Entonces tuvimos muchas reuniones con segmentos de la sociedad civil. Invitamos a mucha gente, muchos no nos aceptaron. Por ejemplo, los líderes sindicales no quisieron reunirse con nosotros, a pesar de que tratamos de hacer contactos para invitarles a que se reúnan. Pudimos reunirnos con grupos de jóvenes, con grupos de jubilados, con grupos de trabajadores, con empresarios, con juristas, con académicos. Lo hicimos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Tuvimos más de 30 reuniones de ese tipo, todas muy fructíferas, y de ahí aprendimos mucho. Y en particular aprendimos las sensibilidades de los ecuatorianos. Por eso es que nuestra propuesta, por ejemplo, no propone subir la tasa de aporte. Nosotros proponemos que siga siendo el 11.06 para pensiones y el 2% para cesantía. No estamos cambiando las tasas de aporte porque nos dimos cuenta en esas reuniones que ese es un tema muy sensible. También nos dimos cuenta que era muy sensible la edad mínima de jubilación. Entonces tenemos una propuesta en la que decimos, mira, si quieres jubilarte a los 60, como ahora, hazlo. Tu pensión va a ser un poco más pequeña comparado con la pensión si te jubilas a los 70. Entonces, esas dos variables, por ejemplo, decidimos no tocar como resultado de esa conversación que tuvimos con la sociedad. Pero si esas dos variables no tocamos, necesitamos tocar otras, porque necesitamos una reforma que enfrente el problema de la demografía. Cuando yo les escucho a los líderes sindicales, a los que se oponen a esta propuesta, dicen un montón de cosas que son ciertas y con las que estamos de acuerdo, pero nadie menciona la demografía.
Por eso es que las propuestas alternativas tienen que ser hechas de la mano de un actuario. Los actuarios son los que proyectan el ingreso y el egreso del sistema de pensiones, tomando en cuenta las edades de la gente y la demografía y la mortalidad, etcétera. Entonces, si no ponemos esta variable en la mitad, estamos perdidos. Estamos silbando en la esquina equivocada. El problema de nuestro sistema de pensiones tiene que ver con el hecho de que el Estado no le ha pagado la deuda, con que no se cobra bien la deuda patronal, con que ha habido corrupción. Todo eso estoy de acuerdo. Pero arreglando todo eso no arreglamos el problema fundamental de que tenemos cada día mucho más jubilados en relación a los aportantes por el simple por la realidad del envejecimiento poblacional. Correcto. Economista Augusto de la Torre, este tema está para el debate, como le he informado yo a la audiencia en las últimas semanas. Es una propuesta que obviamente tiene que ser debatida por el país y obviamente para impulsar esto habría que aprobar una reforma legal o tramitar una reforma legal y eso no será en el corto plazo. Gracias por su tiempo y por su explicación, economista de la Torre. A las órdenes, muchas gracias por la invitación. A usted, muy gentil, Augusto de la Torre, quien ha estado con nosotros en esta mañana. He tratado de trasladar algunas de las preguntas de la audiencia, gracias por la interacción. Ya no me alcanzó el tiempo, me había escrito Joe Espinosa, ya no le puede trasladar las preguntas. Carlos Salomoto igualmente le envió un abrazo. Ya me quedó corto el tiempo en este diálogo con Augusto de la Torre, pero habrá que seguir debatiendo el tema de las pensiones. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.